Hola a todos, espero y deseo que os encontréis bien. Tenemos ahora una nueva oportunidad de disfrutar de la palabra de Dios y antes de abrirla vamos a comenzar con una oración. Oremos. Señor y Padre que estás en los cielos, te queremos dar las gracias porque tú eres un Dios muy grande, Señor. Tú nos acercas tu palabra, nos traes la luz y la verdad que necesitamos y queremos pedirte, Señor, que en estos momentos tú nos puedas acompañar a través de tu Santo Espíritu. Que, Señor, tu palabra nos fortalezca, nos dé ánimo, Señor, nos ayude a fijar nuestra mirada en ti y a buscarte cada día y cada momento. Yo te quiero pedir, Señor, que seas con cada uno de nosotros y de manera especial con todos aquellos que que están atravesando la enfermedad, también todos aquellos que tienen diferentes dificultades en lo laboral, en lo económico, Señor, situaciones familiares también. Tú conoces cada lucha, cada dificultad y queremos aferrarnos a ti sabiendo que tú nos acompañas y nos fortaleces. Quédate con cada uno de nosotros ahora que abrimos tu palabra y háblanos a través de ella. Por Jesús te lo pedimos. Amén. El mensaje que quería compartir con vosotros en esta mañana lleva por título La grandeza del barro. Y el primer versículo con el que me gustaría abrir se encuentra en Jeremías capítulo 2 y versículo 5. Jeremías 2, versículo 5. Y de alguna manera este versículo nos está marcando una situación dura, difícil, que tenía que ver con el abandono del pueblo de Dios, del Señor. Y esas palabras donde también vemos la tristeza, la pena de Dios ante esta situación. Dice Jeremías capítulo 2, versículo 5. Así ha dicho el Señor. ¿Qué maldad hallaron en mí sus padres, para que se hayan alejado de mí y se hayan ido tras la vanidad, haciéndose vanos ellos mismos, ¿no? Entonces, fijaos, este versículo son unas palabras llenas de tristeza, un lamento, ¿no?, por parte de Dios, donde se pregunta, ¿no?, ¿qué es lo que ha podido hacer que el pueblo de Israel, conociéndome, se haya alejado? Y dice, se ha alejado de mí y se ha ido tras la vanidad. Dice, haciéndose vanos ellos mismos. Fijaos que este versículo, de alguna manera, ya nos está indicando algo que tristemente a veces sucede en nuestra vida, ¿no? Aquello tras lo cual vamos nos define, de tal manera que si yo en mi vida voy buscando cosas vanas, yo mismo que soy, algo vano, ¿no? Me convierto en aquello mismo en lo que estoy persiguiendo, ¿no? De ahí lo importante de hacer una reflexión de qué es lo que hay en mi vida, qué es lo que persigo, qué es lo que busco con todo mi corazón, ¿no? Aquello que persigues es lo que a veces nos define y nos identifica, ¿no? Qué triste es que el pueblo de Israel, con toda la luz que tenía, sin embargo, se alejan de Dios y van buscando cosas vanas, haciéndose vanos ellos mismos. Fijaos, me gustaría un poquito más adelante que leyésemos el versículo 13, Jeremías capítulo 2 y el versículo 13. Y aquí el Señor dice lo siguiente: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, que soy fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. Dos males ha hecho mi pueblo, ¿no? Fijaos que en este versículo de Jeremías capítulo 2, 13, nos damos cuenta de que ese camino que había emprendido el pueblo de Israel, alejándose de Dios, era por un lado de rechazo de aquello que es real y verdadero, lo real y verdadero lo rechaza, y por otro lado van buscando lo irreal y lo falso, lo vano, como veíamos en el versículo anterior, ¿no? Entonces vemos que estos dos elementos van de la mano. Por un lado, rechazar lo real, lo verdadero, nos lleva
a ir detrás de aquello que es falso, de lo aparente, ¿no? Una cosa lleva a la otra. Y qué triste esa imagen, esa frase sobre todo, que dice, me han abandonado a mí, dice el Señor, que soy fuente de aguas vivas, ¿no? Es decir, aquello maravilloso es lo que es abandonado por el pueblo de Israel. Me han abandonado a mí, que soy fuente de aguas vivas. En la palabra de Dios, las aguas vivas siempre representan, ¿no? Precisamente ni más ni menos que al Señor. Y me gustaría compartir con vosotros un versículo que se encuentra en Juan, capítulo 4 y versículo 10. Juan 4:10 es el momento donde Jesús, estamos en el capítulo 4, donde Jesús se encuentra con la mujer en el pozo, la mujer samaritana, y Jesús dice que le contestó en este versículo 10, ¿no? Vemos estas palabras de Jesús. Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría, ¿qué? Agua viva, ¿no? Es decir, el Señor se identifica con ese agua viva que está a disposición de todos nosotros, ¿no? Pero, ¿qué es lo que tiene que haber? ¿Qué cambio tiene que haber en nuestra mente? Reconocer esa realidad. Si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti, ¿no? Para ti y para mí. El regalo que el Señor sigue ofreciéndonos a cada uno de nosotros, ¿no? Pero tenemos que conocerlo. Si lo sabemos, entonces lo pediríamos, ¿no? Lo buscaríamos. Y el Señor nos lo daría sin medida. Ese agua viva que tanto necesitamos. Fijaos que cuando reflexionamos también en lo que veíamos en el versículo anterior, en Jeremías 2:13, decía que por un lado, dice, me habían abandonado a mí, que soy fuente de aguas vivas, pero fijaos también lo que dice la segunda parte del versículo 13, Jeremías 2:13. Han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cuando analizamos este versículo, tenemos que verlo en el contexto de aquella época, ¿no? Y en un lugar, pues, donde en muchas zonas de Israel son secas y áridas, pues era común a veces hacer depósitos, cisternas de agua, donde podían almacenarla para épocas de escasez, ¿no? Entonces, fijaos esta expresión que es significativa, ¿no? Porque dice, por un lado, han cavado cisternas, y cuando vemos la acción de cavar cisternas, ¿qué es lo que nos viene a la mente? Esfuerzo, trabajo, dirección, es decir, han estado ocupando su tiempo, sus capacidades, su fuerza, le han estado dedicando a algo que aparentemente pues, puede parecer algo positivo, hacer un depósito, almacenar agua, pero fijaos, ¿no? Qué triste lo que viene a continuación, ¿no? Cisternas rotas que no retienen agua. Es decir, todo ese esfuerzo, toda esa dedicación, ¿para qué? Para nada. Son cisternas rotas. Es decir, es algo sin sentido, sin valor, que no cumple su función. Por tanto, no sirve de nada, ¿no? Qué triste es, ¿no? Dedicar el esfuerzo en algo útil, en algo inútil, en algo vano, ¿no? Así es como se describe la situación del pueblo de Israel. Esforzándose detrás de cosas vanas que no servían de nada. Cavando y haciendo un esfuerzo en cosas sin sentido, sin valor, sin función. Me gustaría en este punto que pudiéramos leer unos versículos que se encuentran en 2 de Corintios, capítulo 2. Vamos a proyectar en pantalla. 2 de Corintios, capítulo 4 y versículos del 5 al 10. Estas son unas palabras de Pablo en la iglesia de Corinto y dice el versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y dice el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de arcilla, para que la excelencia del poder sea de Dios y no procedente de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no estrechados, en apuros, mas no desesperados,
perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Fijaos estos versículos, qué hermosos, ¿no? Donde se presenta este contraste tan grande, donde Pablo, en primer lugar, en los primeros versículos, deja claro, ¿no? Que no está el mensaje que nosotros tenemos que dar, no es algo que proviene de nosotros, ¿no? Sino que estamos llevando al Señor, ¿no? Estamos llevando esa luz allá donde vamos, ¿no? Pero fijaos, como dice el versículo 7, ¿no? Este tesoro tan grande lo llevamos en nosotros, ¿no? Que somos vasos de arcilla, en algo humilde, para que quien brille sea el Señor y no seamos nosotros nunca en ningún aspecto de nuestra vida. Fijaos que este versículo de lo que nos habla claramente es que somos ricos y no lo sabemos, que tenemos un tesoro que muchas veces no estamos valorando, no somos conscientes de ello, ¿no? Fijaos que al reflexionar en estas palabras de segunda de Corintios 4:5, nos damos cuenta y nos identificamos precisamente con eso, con esos vasos de arcilla, que somos humildes, sí, pero frágiles, y frágiles también, pero no significa que estemos rotos, ¿no? Es decir, no estamos cumpliendo una función, ¿no? En nuestra humildad y en nuestra fragilidad el Señor nos está usando y nos está empleando, porque tenemos el gran privilegio de contener en nosotros ese tesoro, de poder mostrar al Señor allá donde vamos. Y qué hermoso es tener siempre la oportunidad de reflejar a Jesús con nuestras vidas, ¿no? Con nuestras palabras, con nuestras acciones, con nuestras miradas, con nuestra manera de relacionarnos con los demás, de actuar en medio de las dificultades. Por eso, como vemos, nos decía también los versículos 8 y 9, este barro que somos nosotros, estamos sometidos a muchas dificultades, a problemas, a situaciones difíciles, pero no estamos rotos, ¿no? Estamos cumpliendo nuestra función. Tenemos el gran privilegio de llevar al Señor y de mostrarlo con nuestras vidas. Por eso somos ricos y no lo sabemos. Es bueno que podamos valorar todo lo que el Señor nos da. Tal vez sí que en algún momento nos podemos sentir rotos. Podemos ver en nuestra vida grietas, dificultades, podemos ver cosas que nos asustan, ¿no? Y que pensamos que estamos a punto de colapsar. Pero qué bueno es saber que el Señor está a nuestro lado, que Él nos sostiene y que nos va a dar también las fuerzas para seguir. Tenemos en Él la promesa, ¿no? de que resistiremos, ¿no? No importa las dificultades que tengamos que enfrentar, siempre que nos aferremos a Él. Y en este punto me gustaría que de nuevo pudiéramos ir al profeta Jeremías, en este caso, en el versículo 18 y versículos del 2 al 6. Y lo que vemos aquí es una indicación que le hace el Señor al profeta Jeremías. Dice la primera parte de esta sección, el versículo 2, levántate y desciende a la casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Es decir, estas son palabras que Dios le da al profeta Jeremías. Le dice, ve a casa del alfarero y te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero y hallé que él estaba trabajando en el torno y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Pero él volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor hacerla. Dice el versículo 5 y 6, entonces vino a mí palabra de Jehová, diciendo, ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová, como el barro en sus manos el alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. Como el barro en manos del alfarero, así somos nosotros en sus manos. Qué privilegio tenemos de saber que nuestra vida está en manos del Señor, que Él es el que nos moldea y el que nos da forma, el que quiere hacer una gran obra contigo y conmigo, si tan solo
se lo permitimos. Por eso nuestra labor sin duda es la de dejar que Él pueda actuar en nuestra vida, permitir que Él pueda hacer la obra que se ha propuesto en ti y en mí. Y nosotros también, por supuesto, hacer nuestra parte, ¿no? Ayudarle en esa labor, pero pongámonos en sus manos, no nos resistamos, no seamos un barro rebelde que no queremos que el Señor actúe en nuestra vida. Fijaos que todo cuanto hace el alfarero es una labor preciosa. Desgraciadamente ya, como muchos oficios y labores, cada vez se está perdiendo más, ¿no? Pero es hermoso darnos cuenta cómo las manos expertas del alfarero saben exactamente dónde tienen que actuar, saben dónde tienen que tal vez quitar y dónde tienen que poner. De la misma manera, el Señor sabe exactamente lo que falta en tu vida y lo que sobra. Todo, tal vez esas grietas, a veces del dolor, pues el Señor también nos quiere ayudar en ellas. Tal vez haya algo que sobra en nuestra vida, como puede ser el orgullo o pecados que mantenemos ocultos en nuestra vida. El Señor también necesita renovar y sacar todo eso, ¿no? Que salga, que no forme parte de nuestra vida. Me gustaría compartir con vosotros en este punto una cita de Elena de White en unas meditaciones de Exaltad a Jesús, página 59, y dice ella lo siguiente: el alfarero no puede moldear y modelar para honra lo que nunca ha sido colocado en sus manos. La vida cristiana es una vida de entrega diaria, de sumisión y continuo triunfar. Cada día se generan nuevas victorias. El yo debe perderse de vista y el amor de Dios debe cultivarse continuamente. Así crecemos en Cristo. Así la vida se forma de acuerdo con el modelo divino. Fijaos qué hermosa también esa cita, ¿no? Es decir, el alfarero divino no puede moldearnos si no nos ponemos en sus manos. Y fijaos que esto no es una obra de un día, de un momento, que yo me pongo en manos del Señor y ya está, soy una obra acabada. No, necesito constantemente ir cada día al torno del alfarero divino, para que Él me pueda dar la forma precisa, ¿no? Para que en mí pueda producirse esa obra maravillosa que el Señor quiere hacer. Fijaos que lo que somos conscientes es que, por un lado, todos nosotros somos creación de Dios en lo físico, pero también en lo espiritual. Él quiere volver a recrearnos, quiere hacer algo nuevo, hermoso, quiere restaurarnos, aún todavía en nuestra humanidad caída, ¿no? Pero Él quiere hacer algo grande contigo y conmigo. Fijaos que todo este elemento del barro que aparece en la palabra de Dios, pues no es casual, ¿no? Porque en cierto sentido es precisamente de lo que estamos hechos, ¿no? En la creación, en Génesis, vemos que el hombre es creado del barro, ¿no? Y nosotros, ahora el Señor lo que quiere es darnos una nueva vida, ¿no? Estamos estropeados, dañados por el pecado, pero el Señor quiere hacer de ti y de mí algo nuevo. Me gustaría compartir con vosotros esa certeza que aparece también en el profeta Isaías acerca de esa pertenencia como creación suya. Y dice Isaías capítulo 64, versículo 8: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros, ¿no? Fijaos que este versículo nos habla de esa creación física, pero también vemos que el Señor está siempre tratando de seguir actuando en tu vida y en mi vida. Tan solo hace falta que nos pongamos en sus manos. Lo que tenemos que hacer es decirle: Señor, quiero que tú puedas hacer esa obra en mí. Yo necesito que tú actúes en mi vida. Me gustaría concluir con un versículo que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 2 y versículo 21. 2 de Timoteo 2, 21. Dice: así que si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, consagrado y útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Qué hermoso es darnos cuenta que el Señor quiere que seamos, aun en nuestra debilidad, en nuestra humildad, en nuestra fragilidad, que seamos vasos de honra,
que estemos consagrados. Eso significa apartados, separados para una función especial. Y es que Él quiere que seamos útiles para el Señor. Y cuando somos útiles para Dios, somos también útiles para los demás. Estamos en ese camino de restauración, pero necesitamos cada día ponernos en manos del Señor. Él nos quiere preparar para toda buena obra. Fijaos que, de alguna manera, por supuesto que también está nuestra parte. Tenemos, como dice Pablo, le dice a Timoteo, necesitamos limpiarnos de todo lo malo que hay en nuestra vida, de lo que tiene que ver con nuestras decisiones y con nuestras acciones, con los pensamientos, con todo lo que permitimos que entre en nuestra vida. Eso hay una labor que tiene que ver con nuestra decisión, pero luego está la obra maravillosa que el Señor hace. Por eso cuando nos ponemos en sus manos, Él nos va indicando, a través de su Santo Espíritu, nos va indicando todo aquello que necesita ser cambiado en nuestra vida. Y poniéndonos en sus manos, Él nos puede hacer un vaso de honra, consagrado y útil para el Señor. Que estemos preparados para toda buena obra. Qué maravilloso es darnos cuenta de esa realidad hermosa que el Señor quiere hacer contigo y conmigo. Él quiere hacer de ti y de mí un instrumento útil. Quiere darnos una función maravillosa, pero necesitamos ponernos en sus manos. Yo me pregunto, ¿qué es lo que a veces nos está impidiendo ponernos en sus manos? ¿Por qué, tristemente, como veíamos en Jeremías 2:5, a veces estamos yendo detrás de cosas vanas y nosotros nos estamos también haciéndonos vanos porque perseguimos esas cosas? ¿Qué es lo que nos está impidiendo ponernos en manos del Señor? Yo deseo que nuestro Padre Celestial pueda actuar en cada uno de nosotros. Sabemos que Él ya quiere hacerlo, Él lo desea por encima de todo. Lo que hace falta es que nosotros nos pongamos en sus manos. Qué hermoso es ser conscientes de que Él quiere darnos una función, un sentido, una forma. Él no desea que seamos cisternas rotas, incapaces de retener, de tener una función, de poder tener el agua de vida que necesitamos nosotros para nuestras vidas, pero también para compartirla con los demás. Por eso, mi deseo y mi oración para todos nosotros es que podamos ir al alfarero divino, que nos pongamos en sus manos. Hoy, no lo dejes para mañana. El mañana nunca no nos pertenece, ahora tenemos el presente. Que el Señor nos ayude para que nos pongamos en sus manos y que Él pueda hacer la obra maravillosa que quiere hacer contigo y conmigo. Me gustaría que esto fuera una realidad en cada uno de nosotros, que no nos sintamos nunca rotos, vacíos, porque el Señor nos fortalece, el Señor nos restaura y el Señor nos llena con su poder. Nos da ese tesoro tan grande que puede llegar a brillar en tu vida y en mi vida. Y con Él podemos no solo disfrutar personalmente, sino hacer disfrutar a los demás, compartir con otros ese tesoro tan maravilloso que tenemos el privilegio de llevar. Que el Señor te ayude, que nos fortalezca en todo y que Él le permitamos que haga esa obra maravillosa que quiere hacer en cada uno de nosotros. Me gustaría que pudiéramos concluir con una oración y te invito a postrarte también para orar en estos momentos. Señor y Padre que estás en los cielos, queremos darte las gracias porque tú eres un Dios maravilloso. Tú haces una gran obra en cada uno de nosotros. Somos frágiles, débiles, Señor, humildes. Somos barro, Señor, pero tú puedes hacer grandes cosas con nosotros si te lo permitimos. Señor, queremos ir cada día a tu torno. Queremos ponernos en tus manos, Señor, reconociéndote que tú eres el alfarero divino que quiere hacer una gran obra por cada uno de tus hijos e hijas. Quédate con cada uno de nosotros, Señor, y danos tu luz. Llénanos, Señor. Haznos que podamos tener una función, un propósito, que nuestra vida sea siempre conforme a tu voluntad y que de esta manera, Señor, te podamos honrar y glorificar con nuestras vidas. Señor, te quiero pedir nuevamente de manera especial,
con todos los sufrientes, en todo ámbito y todo aspecto de la vida. Señor, deseamos y anhelamos tu pronta venida, y hasta entonces queremos vivir cada día preparándonos para el encuentro contigo y permitiendo, Señor, que sean tus promesas las que nos infundan ánimo y esperanza. Quédate con cada uno de nosotros y, Señor, que cada día sea una oportunidad para conocerte más y amarte más. Por Jesús te lo pedimos todo esto. Amén. Pues os deseo a todos un buen resto de día en compañía del Señor y que podáis disfrutar de su palabra. Nos vemos. Hasta luego.